Entonces, bueno, doy en primer lugar la más cordial bienvenida a Macarena. Bueno, muchas gracias, Macarena, por aceptar esta invitación. Y Macarena, bueno, para las personas que no saben, es profesora asistente en la Autónoma, aquí en Chile, en Santiago, y obtuvo su doctorado en Goldsmiths en Londres. Y si no me equivoco, tiene dos afiliaciones de núcleos milenios también, Macarena. Después, si quieres, puedes informar al público. Yo voy a postear en el chat si desean ver el trabajo de Macarena, muy interesantes publicaciones que tiene. Les animo a visitar ahí su página en ResearchGate. Entonces, estamos muy felices de que Macarena va a estar compartiendo con nosotros hoy acerca de etnografía digital, sobre todo con este subtítulo, ¿cierto? Reimaginando el campo para analizar las formas de resistencia de migrantes a través de las redes sociales. Y como siempre, tendremos la presentación de Macarena de más o menos 30-35 minutos. Y luego de eso vamos a abrir el espacio a preguntas de parte del público, así que si desean pueden ir posteando esas preguntas en el chat o reservan la pregunta para cuando le pasamos el micrófono. Muy bien. Bien, Macarena, por favor, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias por la invitación, Andrew. Estoy muy feliz de estar acá y solo para aclarar, pertenezco a un núcleo milenio y al centro COES. El núcleo milenio es Nudos, que justamente trata de, digamos, las desigualdades y oportunidades digitales. Y el otro, bueno, el centro COES que me imagino muchos conocen. Voy a compartir pantalla. Ahí está. ¿Me corroboran que se ve bien? ¿Sí? Ya. Genial. Muchas gracias. Bueno, esta presentación se llama Etnografía Digital, ¿cierto? Reimaginando el campo para analizar las formas de resistencia de migrantes, de trabajadores migrantes a través de redes sociales, ¿ya? Y aquí en general quiero como dar cuenta de que a pesar de que se percibe que investigar online es algo relativamente novedoso y que cambiaría la dinámica de la investigación en línea es más bien otra forma de investigar, ¿ya? Y ya algunos llevaban a cabo investigaciones de esta índole previo a la pandemia, ¿ya? Y la realidad es que tenemos una amplia gama de contextos, ¿ya? O sea, no es algo nuevo, no tenemos online versus offline o presencial según Daniel Miller, que es un antropólogo británico. Entonces, según él, debemos reconocer que no hay una forma normal de comunicación. Ya muchas personas prefieren estar en línea que en un encuentro cara a cara, por ejemplo. Entonces, lo online, digamos, es también el mundo real. De hecho, la realidad en la que vivimos está cada vez más mediada, ya que la tecnología forma parte importante de nuestras vidas. Ya la pandemia lo que hizo fue agudizar aún más la dependencia en lo digital, pero previamente nuestras formas de comunicarnos ya dependían bastante de la comunicación online, pero aún así tomó bastante tiempo para que los métodos de investigación cualitativa se fueran adaptando a los cambios en una sociedad que ya es altamente mediada por la tecnología y también que es una sociedad crecientemente móvil y fluida, ¿ya? Con las migraciones, etcétera, ya, digamos, es una sociedad mucho más móvil, ¿cierto? Y se puede decir quizás más caótico, digamos, nuestros mundos cotidianos. En el 2020 la pandemia nos obligó a explorar y trascender métodos que ya no estaban tan a la altura de los cambios sociales y tecnológicos que estábamos enfrentando. Entonces, de alguna forma, siento que la pandemia y bueno, y ahora un poco retomando estos métodos que ya existían de antes, nos dan la oportunidad de reimaginar lo que llamamos el campo. Nuestro campo se define como el contexto donde desarrollaremos nuestra investigación, dado que allí se encuentra nuestro sujeto o temática de interés. Ya las tecnologías han cambiado la realidad social, las personas viven sus vidas cotidianas más dependientes de los aparatos tecnológicos, como el celular, y con ello también muchos están inmersos en la realidad virtual de redes sociales. Ya a veces la vida se podría decir que también se vive virtualmente, ¿ya?
la cotidianeidad no es solo presencial, sino también virtual, accediendo también a otras redes sociales de personas con las que, por ejemplo, no tenemos cercanía geográfica y por ende trascendemos el espacio, pero también el tiempo, porque los espacios digitales nos permiten cristalizar ciertos sucesos a través de posts o fotografías que inscribimos en nuestras redes, ¿cierto? Y ya se ha trascendido la idea de campo como una sola localidad, por ejemplo, para dar cuenta de la necesidad también de investigar distintos campos de investigación, desde la antropología, ya que es lo que llaman una etnografía multisituada o multilocal. Y con la disposición de nuevas tecnologías se expande aún más estas posibilidades. Boulier sugiere la importancia en este contexto del concepto de copresencia como una forma de configurar y moldear el trabajo de campo. ¿Ya? Ella señala que es mejor que cuando hablamos de ir al campo, que implica de alguna forma la conveniencia de la copresencia física como requisito para la investigación etnográfica. Ya cuando una etnógrafa plantea la cuestión de cómo estar copresente, muchos elementos además del espacio físico pueden ser importantes. Entonces, en lugar de tomar el espacio compartido como una condición necesaria para estar en el campo, podemos poner en primer plano la interacción social como constitutiva de la copresencia. Ya, o sea, para Boulier, centrarse en lograr una copresencia pone de relieve que la interacción es un logro que es potencialmente gratificante, pero también puede ser súper precario, ¿ya? Y que la presencia física no equivale a una disponibilidad para la interacción, ¿ya? Es decir, estar en el mismo lugar no va de la mano necesariamente con la capacidad de generar una interacción y crear vínculos con otros. O sea, nos ha pasado quizá en algún momento uno puede realizar una entrevista o estar en el mismo lugar con la persona y hay un momento incómodo, ¿cierto? O no se genera esa interacción o vínculo y bueno, la presencia, digamos, no, no permite necesariamente llegar a una copresencia. Entonces, si bien la ubicación física puede ser muy beneficioso para el intercambio con los participantes, no es en sí mismo un criterio suficiente para la copresencia. Entonces, ella plantea que la copresencia descentraliza la noción de espacio sin excluirla. O sea, la noción de espacio no es lo único relevante para la interacción. Entonces, esto lleva a que tengamos una estrategia epistemológica distinta, ¿ya? Y que reemplacemos el ¿a dónde voy? Como en general cuando, no sé, por los etnógrafos, digamos, hablamos de esto de ir al trabajo de campo, en vez de decir ¿a dónde voy? Podamos decir ¿cómo puedo yo establecer la copresencia? ¿Ya? Entonces hay un énfasis en la interacción más que en el lugar o espacio físico. La relación mediada con los participantes se trata a veces, de hecho, como un obstáculo a la relación etnográfica que supuestamente se logra con mayor fiabilidad cara a cara, ¿cierto? Y la concepción más amplia de la copresencia, sin embargo, nos permite examinar la mediación como una característica de las relaciones sociales y no como un obstáculo para ellas. O sea, nosotros nos podemos relacionar bien por WhatsApp con amigos que no vemos, etcétera, y sigue habiendo una relación, ¿cierto? Y según esta concepción, la mediación no es una deficiencia de la sociabilidad interconectada como sí algunos temen. Entonces, por el contrario, los modos específicos de mediación entre investigadores e investigados pueden ser cruciales si consideramos que las prácticas significativas a estudiar se dan en estas mismas plataformas digitales que median. Y es ahí donde cobra relevancia la etnografía digital, por ejemplo. En el caso de mi estudio, con migrantes que trabajan en plataformas digitales de reparto como Uber Eats, Rappi, se vuelve clave considerar los usos y formas de relacionarse que tienen con aquellas plataformas que son las que posibilitan su trabajo y remuneración. Y a su vez, dado el carácter móvil del trabajo, y según la literatura mucho más atomizado, digamos, también se vuelve relevante indagar otros espacios digitales como las redes sociales donde ellos intercambian y se relacionan con otros pares trabajadores y les permite también negociar las condiciones laborales que enfrentan. ¿Ya? Esto porque allí pueden evadir, por ejemplo, controles policiales, ya resolver dudas respecto a la infraestructura algorítmica y cómo sortear ciertos algoritmos para asegurarse una mayor remuneración diaria. Y así, ya todo esto a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo. Y esto porque también la propia movilidad de su trabajo lleva a que estas sean las nuevas formas de interacción con colegas. ¿Ya? Además, por supuesto, de los puntos de encuentro fuera de los restaurantes o supermercados.
Y es por eso que para estudiar las condiciones laborales y formas de resistencia de trabajadores migrantes frente a ellas, que es el objetivo de mi investigación actual, la entrevista no era suficiente y se requieren métodos que estén en línea con las propias formas en que operan los trabajadores y utilizando esas mismas redes sociales para entender sus formas de interacción con otros y sus formas de convocar y organizarse colectivamente. Entonces, finalmente, el uso de metodologías que conllevan lo digital también van a depender siempre de nuestra pregunta de investigación, ¿cierto? De nuestro problema y de los individuos que nos interesa estudiar, ¿ya? Entonces siempre existe una combinación de contextos en línea y de vida real, ya se alcanzan distintas formas de estar ahí, que llevan a una investigación conectada o etnografía conectada como plantea De Zeta. Y en ese sentido el campo está inevitablemente construido tanto en la desconexión como en la conexión. Por ejemplo, yo también cuando realicé una etnografía muy convencional hace un tiempo, también mis formas de comunicarme con los participantes era a través de WhatsApp y me contaban cosas distintas a las que me contaban presencialmente por ese medio. Entonces, de alguna forma yo también entendí que era parte, esa comunicación mediada, era parte también de mi etnografía, por más que yo quisiera como situarla en un espacio, ¿cierto? En este caso, en un barrio particular, multicultural. Entonces, el trabajo de campo se reinventa también cuando abordamos lo digital. ¿Ya? Esta perspectiva plantea que para entender las relaciones de las personas con la tecnología o redes sociales, y en mi caso, entender cómo desarrollan su trabajo y despliegan formas de resistencia, no solo necesitamos examinar estos espacios digitales, sino también los espacios no digitales y las interacciones offline. O sea, tampoco es como que nos vamos al otro extremo, como vamos a investigarlo online y solo vamos a ver los grupos de WhatsApp y nada más. Porque la parte de la vida cotidiana que es no mediada también nos da pistas de esas otras partes que son mediadas. Especialmente cuando nuestra temática, como es mi caso al menos en el trabajo de reparto, supone ser tanto en línea como fuera de línea, ¿ya? Online y offline al mismo tiempo. Y en ese sentido también el estar ahí, por ejemplo, puede ser también, por ejemplo, cuando estamos hablando con una persona o le comentamos algo en un Instagram, ¿cierto? O ponemos un like. De alguna forma estamos también mostrando de otra forma esto de que estamos ahí, ¿cierto? Que estamos interactuando. Y los celulares, por ejemplo, ya sabemos que son parte crucial de cómo nos movemos y navegamos por la ciudad y cada vez se releva su potencial para establecer también lo que llamamos la copresencia con los participantes. De hecho, un aspecto importante de la etnografía digital es reconocer la materialidad, ¿cierto?, de estos mundos digitales, que no son más o menos materiales que el mundo predigital. Ya es lo que Sarah Pink llama la materialidad digital. Ya ella plantea que la vida material y la digital no son cosas separadas. Ya lo digital implica algo material, porque solo accedemos a lo digital a través de aparatos tecnológicos, por ejemplo el celular. Entonces, por eso ella plantea que nos movemos en un mundo que es las dos cosas a la vez, ya es un mundo material y un mundo digital. Y según Daniel Miller, lo digital, como toda cultura material, al igual que los objetos que nos rodean y la materialidad de nuestros entornos, se está convirtiendo también en parte constitutiva de lo que nos hace humanos. ¿Ya? Y por eso también es importante también tomar en cuenta estas formas, ¿cierto?, de comunicarnos y relacionarnos con, por ejemplo, aplicaciones, ¿ya?, o redes. Y entonces, luego de entender la copresencia como elemento clave para examinar problemáticas sociales particulares que se desarrollan en y a partir de espacios digitales, y dando cuenta de la relevancia de considerar también esto, o sea, de considerar la materialidad digital, podemos pasar también a ver en qué consiste la etnografía digital. El rol de la etnografía es describir y analizar las vidas, mundos sociales y culturas de un grupo de personas en un lugar y tiempo particular. Ya la idea es comprender un fenómeno o una cultura desde las perspectivas de las personas que la viven y experimentan. Para ello, la interacción social obviamente es fundamental porque tenemos que vivirlo para notarlo, ya se debe participar activamente para poder entender ese mundo social. Entonces la comprensión viene entonces de estar involucrado en la vida cotidiana de los participantes en general. ¿Ya? Y las preguntas de investigación también siempre son más abiertas que en otras investigaciones porque es muy inductivo, ya que se descubren estas realidades también que se quieren investigar a través de los participantes, ¿ya? Y las etnógrafas tienden a abordar la cultura como algo que se produce y reproduce a través de la interacción social, incluyendo los procesos de desarrollo,
cómo utilizamos términos simbólicos, reglas, normas sociales. ¿Ya? Y según Hine, dado que estos procesos de producción de significados ocurren tanto en espacios en línea como presenciales, la aplicación de la etnografía a los espacios virtuales o digitales se ve como una elección natural y obvia. Entonces, ¿qué es la etnografía digital? Bueno, Hart plantea que la etnografía digital consiste en aplicar estos mismos principios y métodos de la etnografía a settings virtuales o digitales. Ya la etnografía digital entonces es un método que permite comprender el medio virtual en sí mismo y cómo los usuarios lo utilizan y hacen sentido, o bien también para comprender las relaciones de las personas entre estos mundos en línea y sus realidades presenciales. Ya lo central en la etnografía digital es analizar las formas en que la cultura moldea y es moldeada por las plataformas tecnológicas desde las cuales esto ocurre. Ya y permite examinar entonces cómo la cultura y las tecnologías se conectan en contextos mayores, tanto en línea como fuera de línea. Entonces, según Sarah Pink, también la etnografía es una investigación iterativa inductiva, ya es decir, que evoluciona en el diseño a través del estudio y se basa también en una familia de métodos que reconoce el rol de la teoría, pero también reconoce el rol de la investigadora, ¿ya? Entonces, la etnografía digital es un acercamiento a lo digital, ¿ya? No entendemos lo digital solo como objeto de estudio necesariamente, ya no está en el centro necesariamente lo digital o el espacio digital. También lo entendemos como una parte del entorno en que vivimos. Entonces, así podemos hacer un estudio sobre una tecnología, pero también otros estudios que no tengan a la tecnología en el centro. O sea, pueden ser estudios sobre cómo la gente vive en su casa, ya, cómo usa la lavadora, cómo se relaciona, no sé, al poner música, o cómo la gente trabaja, en mi caso, dado que lo digital también aparece en estos ámbitos como parte del entorno. Entonces, obviamente hay que darle también ese nivel de atención. Y la etnografía digital consiste entonces en el deseo de entender a través del involucramiento con los grupos o comunidades estudiadas, considerando los contextos entonces en que esto se mueve, ¿ya? Y la etnografía digital también es una actividad intersticial en ese sentido, ¿ya? Es decir, está ocurriendo en y entre medio de otros espacios, relacionado con otros espacios o eventos que están conectados de alguna forma. ¿Ya? Como dice Hine, está encajado entre otras actividades, entonces generalmente existe un involucramiento múltiple. Por ejemplo, en mi investigación, para entender cómo los trabajadores migrantes de reparto resisten las condiciones laborales de las plataformas digitales, no solo tuvimos que observar e interactuar en las redes sociales que ellos usan, sino también entrevistarlos y conocer sus actividades diarias a través de observación participante en los espacios urbanos donde se encuentran esperando pedidos. ¿Ya? Es decir, si bien su trabajo puede considerarse digital, ya que está dado por una aplicación y su lógica algorítmica, el desarrollo de su trabajo es claramente presencial, ¿cierto? Y requiere que se trasladen de un lugar a otro, que existan tiempos muertos donde deben esperar por aquel trabajo, y también momentos en que se enfrentan a otras formas de regulación espacial y física, como cuando son supervisados de forma encubierta por gente de las plataformas, o cuando la policía los fiscaliza, o cuando también enfrentan racismos cotidianos, como ha evidenciado mi estudio, en la calle, ¿ya? Entonces, en la calle o cuando van a dejar los pedidos. Entonces, estamos estudiando un grupo que es híbrido, de alguna forma. Su trabajo se despliega en línea y fuera de línea al mismo tiempo, y por ende queremos ver también cómo trabajadores interactúan entre ellos, también de forma en línea y fuera de línea. O sea, cuando conversan en redes sociales y comparten información, y cuando se reúnen para protestar, ese vínculo virtual de alguna forma se materializa en la presencialidad y se hace efectiva la resistencia. Entonces una resistencia puede partir desde Twitter, por ejemplo, convocando a una protesta, pero eso se va a materializar finalmente en, digamos, en el espacio público. Las principales diferencias entre la etnografía convencional y la etnografía digital están en el texto. ¿Ya? O sea, la etnografía convencional se caracteriza por ser un estilo de escritura, ¿ya? Es una descripción de pueblos y culturas como de alta resolución, ¿ya? Una descripción densa, como lo llamaba Kearns. Entonces, según autores, sin embargo, como Fine, la etnografía no es nada hasta que no es inscrita, y por tanto, la etnografía digital no sería una etnografía propiamente tal, ¿ya? Si lo pensamos así. ¿Ya? Atkinson también plantea que las etnografías son construcciones textuales de la realidad. De ahí también que la autoridad que emana de la etnografía se basa en que tradicionalmente
también las etnografías consistían en un viaje, ya en experiencias e interacciones. Es eso lo que permite la riqueza de la cual se caracteriza la etnografía, pero obviamente se ha vuelto problemático esto con el tiempo. Ya los sitios online ya son texto, ya están inscritos. O sea, YouTube, por ejemplo, puede ser video, pero ya tiene texto. Entonces, según Pink, la etnografía digital lleva consigo la necesidad de ir más allá de la escritura en sí misma, porque el mismo medio es visual. Ya las fotografías, por ejemplo, están inscritas en la web y llevan consigo una descripción. Y también, no solo es visual, sino que es auditiva, por ejemplo. Un video se observa y se escucha. Y así la escritura etnográfica para presentar los resultados podría también ser reemplazada por fotografías, pantallazos, blogs o videos. Entonces cambia también la forma en que presentamos esto. El viaje también siempre ha sido un elemento tradicional, ¿cierto? Y que le provee de autoridad a la etnografía. Esto es la idea de como de un regreso también para traer un registro de lo acontecido, ¿ya? Como se concibieron originalmente las etnografías. Y la falta de viaje en este tipo de etnografía no implica, sin embargo, que la relación entre etnógrafas y teóricas colapse, dado que no hay un regreso al campo. O sea, no hay un regreso del campo, ya, sino que la historia de entrada y de regreso simplemente es otra. Ya, Burnett sugiere de hecho que uno viaja en Internet al mirar, leer, ver imágenes, a pesar de estar en un escritorio. Entonces, la entrada al sitio online tiene que ver con negociar el acceso, las interacciones y comunicaciones observadas con participantes. Entonces, son estas descripciones las que van a sostener la experiencia de la etnógrafa en el campo, digamos, en este nuevo campo, y lo que les da autoridad también. De hecho, para Turner, por ejemplo, el campo puede ser definido como un espacio o bien como una actitud. ¿Ya? También es la capacidad que tenemos nosotros de tener y mantener relaciones también con los participantes. ¿Ya? Entonces, el estar ahí no implica observar, en el caso de la etnografía digital solamente, sino que también, igual que la etnografía tradicional, implica participar activamente e interactuar también, pero en este caso en espacios también digitales, pero también fuera de línea, si es el caso de nuestra investigación. Y por último, la interacción cara a cara claramente también se ve como parte intrínseca de la etnografía, y obviamente ahí nuevamente volvemos al término de copresencia, ¿cierto? Que no es necesario. Pero según Hein también da cuenta que la interacción sí es algo diferente en algunas etnografías digitales, porque en los espacios digitales muchas veces las etnógrafas podemos mirar de una forma que las etnógrafas tradicionales no pueden conseguir porque no están físicamente visibles. O sea, si yo, por ejemplo, observo una cuenta de Instagram sin ponerle like o comentar, la otra persona no va a saber que yo la estoy observando, ¿cierto? Pero efectivamente, en términos éticos, cuando hacemos una etnografía digital, siempre tenemos que informar y tenemos que pedir autorización, por supuesto, a la persona que estamos, digamos, investigando o a la comunidad virtual también que vamos a interactuar y observar. Entonces, bueno, ¿cómo investigamos? Para Pink, la etnografía digital y su estudio tiene que ver con la cuestión de cómo vivimos y cómo percibimos el entorno en el que actuamos, ¿cierto? Y cómo este cambia. En el caso de mi investigación, el interés está en cómo las y los migrantes se relacionan con las aplicaciones, cómo desarrollan y navegan su trabajo y condiciones laborales, y cómo ellos van generando formas de resistencia a esas condiciones y van desarrollando una agencia laboral que les permite de alguna forma transformar su trabajo de acuerdo a sus intereses y apropiarse también de su trabajo. ¿Ya? Sarah Pink también plantea que para desarrollar una etnografía digital debemos seguir entonces a las personas, preguntarles sobre cómo se comunican, por ejemplo, a través de redes sociales, o cómo usan Twitter, Facebook, Instagram, y a la vez también observar su participación en estos espacios. Y otra forma de investigar es pedir que una persona te muestre la tecnología, ¿cierto? Que te muestre su smartphone, ¿ya? Y te explique las conversaciones o interacciones que se han grabado, y así podemos también registrar sentimientos, procesos y razones por las que ocurren ciertas cosas, ¿ya? Y entender, por ejemplo, por qué a veces preferimos usar WhatsApp para ciertas cosas, queremos usar Twitter para difundir otras cosas, o Instagram para dar cuenta de otros aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Quizás en Instagram más personales. Y Hart entonces también dice que hay 7 aspectos principales también de toda etnografía. ¿Ya? Permite examinar cómo las personas se involucran en actividades sociales en entornos online, y por ende se pueden realizar análisis de actividad situada, igual como si fuera una etnografía tradicional.
También algo importante es que también es necesario determinar los límites del trabajo etnográfico, ¿ya? Y seleccionar qué espacios virtuales vamos a estudiar, porque hay muchas cuentas, por ejemplo, muchos espacios virtuales que podemos estudiar y también podemos estudiarlos por mucho tiempo, pero necesitamos, obviamente, delimitar esos tiempos cuando estamos frente también a espacios digitales. Es necesario, por supuesto, también proteger la identidad de las personas y de la comunidad virtual, de igual forma que una etnografía tradicional. Y también los investigadores deben adquirir habilidades para entrar y participar dentro de la comunidad a estudiar como miembro. O sea, esto implica tener buena conexión a Internet, suscripción a sitios si es necesario, y después de tal preparación, de alguna forma podemos visitar el setting. ¿Ya? Y los investigadores deben estar también preparados para involucrarse y no solo mirar, no solo observar, ¿ya? O sea, de hecho, en un escenario digital, solo observar es percibido como algo negativo, ¿ya? Como si estuvieran acechando, ¿ya? Entonces, hay que tener también cuidado con eso. Y también dice que deben participar de una variedad de tareas complejas que tienen que ver con, por ejemplo, sistematizar, codificar, buscar temas emergentes. De hecho, aquí Pink y otros identifican 5 subprácticas o rutinas que deben tener las etnógrafas digitales. Primero es capturar, y lo vamos a ver más adelante con ejemplos de mi investigación. ¿Ya? Importante documentar. ¿Ya? De hecho, uno de los desafíos de los espacios en línea o comunidades virtuales es que no siempre son permanentes, y estos contenidos se pueden ir, digamos. Entonces es importante registrar. ¿Ya? Se pueden tomar pantallazos, ¿cierto? También observar la forma en que las personas interactúan, las rutinas, ya los estilos y tipo de actividad comunicativa, si hay normas sociales dentro del grupo, y eso, ya hasta podemos crear videos o audios que registren la actividad, ya también vamos a compartir, o sea, nosotros también tenemos que compartir contenido en el espacio digital, ya, y no solo dejárselo a los miembros o solo observar, también tenemos que explorar. ¿Ya? Mientras navegamos en el espacio virtual, debemos aprender sobre sus residentes, la forma en que ocupan los espacios, las actividades que realizan. Y también queremos interactuar, ¿cierto? Queremos aprender a ser miembros competentes de la comunidad, establecer relaciones con los participantes y obviamente archivar, que tiene que ver con sistematizar y realizar inferencias también o sea, y un poco validar también estas inferencias con participantes. Daniel Miller, de hecho, realizó una investigación antropológica sobre el uso de las redes sociales para las personas. Primero investigó Facebook y realizó trabajo de campo en Trinidad por más de 20 años. Observó a los habitantes de Trinidad en Facebook por un año y además estuvo después 2 meses realizando trabajo de campo en Trinidad para ver, digamos, cómo ellos, verlos, digamos, presencialmente, cómo ellos utilizaban estas redes sociales. Luego esto se expandió obviamente a otras partes del mundo con un proyecto que se llama Why We Post, o sea, ¿por qué posteamos? Y también Neil Haynes lo hizo en Chile, ya en alto auspicio. Y ella para su investigación también tuvo, por supuesto, que tener interacciones cara a cara, ¿ya? Y era importante ver lo que ocurría en el mundo online y offline, ¿ya? Asimismo, en mi estudio comencé siguiendo a Twitter a una cuenta activa de repartidores migrantes, me contacté con el administrador, le comenté de mi estudio, y luego yo siempre ponía me gusta a las publicaciones que hacía, compartía cosas, por ejemplo, y etiquetaba a esta cuenta constantemente, ¿ya? Y también ellos comenzaron a etiquetarme y compartir cosas que yo difundía, y de alguna forma así también se va creando una relación. Entonces es importante además, entonces, señalar que la etnografía digital, al ser etnografía, implica una investigación extensa y no solo analizar posts en un sitio, ¿ya? Y como que esto sería una etnografía digital, que eso siempre pasaba cuando yo hago clases, digamos, de etnografía digital y me preguntan, bueno, ¿es lo mismo? La verdad es que no. Ya lo que nos permite dar cuenta de una cultura o aspectos sociales propios de un sitio web y comunidad virtual es justamente nuestra capacidad de habernos hecho parte de esta cultura para comprender esas experiencias y comportamientos, ¿ya? Entonces, es un análisis inductivo, además, y solo analizar el contenido de posts se relaciona más con un análisis deductivo porque nos vamos a guiar por dimensiones que le van a limitar también nuestro análisis. Entonces, es mucho menos exploratorio
y no involucra aspectos contextuales ya de la presencialidad como sí sería una etnografía digital. Entonces ahí no nos interesa el background de las personas que comentan, el por qué llegaron ahí, sino que nos van a interesar, por ejemplo, solo sus comentarios. ¿Ya? Y el problema además es que muchas comunidades en línea también son híbridas y por ende puede que esos comentarios no reflejen a la comunidad en sí misma como un todo coherente. Y por ello también hay que tener ojo porque puede perder aspectos de diversidad de sus miembros, quienes algunos pueden ser muy activos y otros no tanto. Entonces muchos pueden no sentirse reflejados con los posts del administrador, por ejemplo, o administradora, y estar ahí como miembros quizás no forma parte de sus identidades. Entonces estas cosas no podemos saberlas a menos que participemos de la comunidad en cuestión, estemos en diálogo con las personas, ojalá de forma presencial, y en eso consiste también una etnografía digital. En mi estudio actual, la etnografía digital que realizamos junto con las entrevistas a trabajadores migrantes fueron claves para entender las experiencias, relaciones, formas de cooperación y resistencia de trabajadores a través de las plataformas digitales y redes, ya que al explorar e interactuar por medio de las redes sociales con las que interactúan, nos permitió también participar del entorno digital que también caracteriza su trabajo. O sea, su trabajo no es solo repartir, sino que también se ponen de acuerdo, tratan de sortear el algoritmo muchas veces entre ellos, y por tanto es parte de su trabajo. Entonces, al ajustarnos a las dinámicas propias de un tipo de trabajo móvil y digital, la etnografía digital nos ha permitido explorar cómo las plataformas moldean sus formas de trabajo en la vida cotidiana y cómo desarrollan formas de resistencia a este cuando están frente a situaciones de precariedad laboral, que es lo que ha caracterizado este tipo de trabajo. Entonces, este interés por realizar una etnografía digital devino también de la emergencia de protestas de trabajadores migrantes en Chile y América Latina durante la pandemia, quienes comenzaron a exigir mejores condiciones laborales y se organizaban y convocaban a otros trabajadores a través de redes sociales como Twitter e Instagram. ¿Ya? Estas protestas, de alguna forma, yo que realizo, digamos, y me dedico a los estudios migratorios por muchos años, desafiaban a la literatura, que sugiere que migrantes tienen menos probabilidades de apelar por mejores condiciones o sindicalizarse por miedo a perder el empleo y por la deportación, por la posible deportación, perdón. Si bien en mi estudio pude dar cuenta de estos miedos, los cuales muchas veces les impedía involucrarse en formas de protesta, también pude observar que muchos sí decidían salir a las calles a protestar, aún teniendo estatus migratorios inciertos o irregulares. Entonces, los trabajadores de Pedidos Ya se constituyeron como un movimiento llamado Riders Unidos Ya, aludiendo al nombre de la plataforma, cierto, digital. Y muchos trabajadores migrantes participaban de organizaciones colectivas a través de redes sociales, ya haciendo de alguna forma de la protesta una actividad anónima que los protegía de la potencial desactivación de la plataforma. ¿Ya? Entonces, la desactivación, sin embargo, sí ocurría al finalizar estas protestas, y eso es un poco también lo que evidenció mi estudio. Entonces pudimos ver con esta etnografía digital cómo se ha profundizado el uso de redes sociales a través de la relación que existe entre trabajadores y acciones colectivas crecientes. Entonces, a través de cuentas en redes sociales lideradas por activistas, pudimos identificar 3 formas de construcción de comunidad que constituyen formas de resistencia y que demuestran formas de agencia para negociar las condiciones laborales que enfrentan. Ya dado que ahora voy a compartir quizás imágenes más sensibles, quizás si podemos dejar de grabar y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Macarena. Fascinante presentación, fascinante proyecto de investigación. Veo a Claudia también en la sala. Entonces, después, Claudia, si quieres decir algo respecto al próximo año de este seminario, dado que esta es la última sesión. Pero por ahora, si quieren poner preguntas en el chat o si quieren pedir el micrófono, por favor, levanta la mano virtual. Ahí, Álvaro, partimos contigo. Sí, hola, muchas gracias por la invitación, súper interesante, muy interesante tu trabajo, Macarena, así que se agradece. Pero me gustaría saber un poquito más de detalle sobre cómo
¿cómo entrar? ¿Cómo es el primer momento para acercarse y lograr participar, digamos, de las redes? ¿Qué dificultades tienes? ¿Qué aspectos éticos tuviste que manejar? En fin. Súper. ¿Yo respondo de inmediato o respondo al final? ¿Sí? De inmediato, si quieres. Ok, gracias por la pregunta, Álvaro. Bueno, yo creo que tiene, o sea, tiene sus desafíos. A veces nos pasaba que le hablábamos a alguien, al administrador o administradora de la cuenta, y simplemente a veces no te responden, ¿ya? Y por lo tanto ahí cuando pasa eso, lamentablemente no se puede, digamos, observar, digamos, y someter a un estudio de alguna forma esa plataforma digital, porque obviamente es muy importante resguardar, digamos, los criterios éticos que también se deben utilizar en línea, ¿ya? O sea, de hecho, hay también formas, pero también hay otros autores que hablan de éticas negociadas, que le llaman, ya que cuando hablamos de una etnografía digital también podemos ver en qué medida quizás ese sitio web, por ejemplo, o espacio digital es público y por ende también podemos investigarlo, ¿ya? En mi caso al menos, digamos, para la etnografía digital, utilizamos cuentas, digamos, las más importantes y hay que seleccionar también cuántas cuentas, porque hay muchas y a veces hay algunas que tienen pocos seguidores, por ejemplo, ¿ya? O que tienen pocas, digamos, miembros y de alguna forma elegimos aquellas que eran más como importantes e influyentes en lograr, por ejemplo, que sí se realizaban paros. De hecho, por ejemplo, fue súper útil también porque a través de las cuentas sabíamos cuando había paro o protesta y podíamos ir, digamos, a ese lugar también, ¿ya? Cuando podíamos, porque a veces también son cosas del momento y a veces no siempre se puede. Pero permitía también esa como conexión con la presencialidad. Yo creo que aquí al menos, como cuando yo partí, fue muy claro la idea de que, claro, como siempre comentar, digamos, que uno está haciendo este trabajo también porque aspira a, digamos, a través de esta investigación, poder, digamos, mejorar, digamos, a visibilizar las condiciones laborales que están trabajando. Creo que se ha logrado, por lo menos en este contexto, porque ahora hay una ley, al menos de trabajadores de plataformas, que tampoco soluciona el problema, pero de alguna forma se ha discutido públicamente a través de eso. Entonces, los trabajadores, digamos, y los líderes, los activistas de estas cuentas, de alguna forma ven eso como algo positivo y también tienden a colaborar, ¿ya? Entonces, por eso era interesante, por ejemplo, yo partí muy, digamos, tímidamente poniéndole like, siguiendo, y luego hablé con el administrador, por ejemplo, después el administrador o sea, es un participante de este estudio, ya lo entrevisté, etcétera, y estaba muy interesado también en visibilizar. Entonces, por ejemplo, si yo compartía incluso cosas de informe respecto al tema, ya, o noticias, ¿cierto? Cuando a veces una columna de opinión, etcétera, ellos estaban muy interesados también en compartir y se va generando una interacción. Pero efectivamente no es tan fácil. A veces uno se puede encontrar con administradores que no quieren sentirse observados y ahí no es posible y ahí quizás lo único que queda, quizás si quisieras es observar cómo ocurre, pero uno no podría decir, bueno, hice una etnografía digital considerando esta cuenta si no se tiene como un consentimiento informado y la aceptación por parte de los administradores. Bien, muchas gracias, Macarena. Voy a respetar el orden también de las preguntas en el chat. Antes de pasar a Bernardo, hay dos preguntas que fueron posteadas primero en el chat que son, de Bernardo preguntó, Bernardo, escribiste también en el chat, ¿no? Ya, si quieres haces la pregunta. Sí, claro. Agradecer esta instancia. Yo vivo acá en Iquique, en el Norte Grande, por lo tanto, me gusta compartir este tipo de experiencia, por cuanto también me dedico a la etnografía, o mejor dicho, a la antropología cultural, ¿no?
Y la pregunta que yo hago es, volviendo al modelo clásico colonial de la etnografía, donde llega un occidental, por lo general hombre, alto, varón, rubio, a entrevistar a un indio que es chico, moreno, la imagen que tiene el entrevistado es frente a un otro que no conoce, un otro que le puede generar confianza o desconfianza, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver acá, ¿cómo es posible en esta etnografía virtual investigar sin el cuerpo? Estoy haciendo una exageración porque ya tú lo aclaraste, todas estas investigaciones terminan siendo mixtas. Yo hice un estudio, por ejemplo, de los Facebook que usan los bailes religiosos que van a la tirana. Hice un análisis como de contenido y todo ese tipo de cosas, pero después también me encuentro con ellos en la calle y converso, ¿no? Pero esta idea del estar ahí, tan clara a Clifford Geertz, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos en este caso? ¿Cómo pasamos de un modelo clásico de una etnografía a un modelo distinto como este? No sé si una pregunta o una reflexión, pero ya, lo hice. Gracias. Es una súper buena pregunta y la voy a reflexionar ahora contigo, porque efectivamente yo creo que al ser virtual, igual la persona que está, o sea, estamos hablando con una persona y nosotros, digamos, tenemos cuerpo y esa persona nos va a ver, va a interactuar con nosotros igual y de alguna forma es cosa de buscarnos en internet, ¿cierto? Y hay una fotografía de nosotros, por ejemplo, o si es que hay videos de nosotros, de alguna forma también va a hacer, o sea, va a ocurrir lo mismo, de alguna forma, de que tiene que ver con esta reflexividad que tenemos que tener los investigadores también, y entender cómo nosotros también afectamos la producción de conocimiento. O sea, como bien dices tú, esta lógica colonialista, ¿cierto? Esto de siempre como investigar a un otro también, ¿verdad? Si es que le hiciera una persona también distinta, siendo online o no, yo creo que sería lo mismo, digamos, pero se pueden incluso reproducir esas lógicas, ¿ya? Pero yo creo que la forma clave para sortear esos aspectos es a través de la reflexividad, digamos, y reflexionar sobre la posicionalidad de los investigadores, ya siempre, como entender, digamos, en qué medida las similitudes o diferencias que tenemos con los participantes, independiente que sean un medio digital o no, van a permear la forma en que ellos nos responden, en que nosotros también analizamos, ¿cierto? Porque aquí Michel Dunier, por ejemplo, habla de los anteojeras, ¿cierto? Como que a veces uno está sesgado desde el propio contexto en el que viene. Entonces, no vemos cosas de los participantes, incluso estando ahí con ellos. ¿Ya? Entonces, creo que todos esos aspectos operan de la misma forma, excepto porque también, o sea, excepto las etnografías que a veces son encubiertas. A veces, dependiendo de cuál es el objeto, o sea, el objetivo del estudio, hay algunas etnógrafas que prefieren, por ejemplo, el anonimato, porque es la única forma de llegar a ese grupo. Por ejemplo, si estudiáramos encapuchados, ¿ya? O la única forma que logramos llegar es online, a veces justamente es anonimato, o a veces son mismas comunidades virtuales que son anónimas, las personas usan otros nicknames. Ahí sí, digamos, no veríamos, y ahí sí sería realmente como un poco sin cuerpo, de alguna forma, pero yo creo que eso sería, pero ese tipo de etnografía está cada vez menos sugerida por el tema de, o sea, los dilemas éticos que eso conlleva también. Pero es súper interesante la pregunta, yo creo que es como constante reflexión, yo creo que no tengo la respuesta y sí puedo dar cuenta, digamos, de lo que considero respecto a ese tema, pero para mí sería como algo muy similar. Es lo mismo como también el celular, como nos comunicamos por WhatsApp, o digamos, yo a veces puedo estar comunicándome por WhatsApp con una amiga y verla a los 2 minutos. Entonces, como que tampoco hay un cambio, digamos, no hay un cambio tan claro y nos movemos en estos mismos mundos y creo que algo parecido supone también en el caso cuando hacemos etnografía digital. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Quizás, Macarena, puedes extender un poco lo que estuviste hablando ahí de diferentes tipos de participantes, grupos, porque en el chat tenemos la pregunta de Matías, que puedes ver ahí. ¿Cómo interpretarías sobre grupos que son más genéricos? Me refiero a grupos del tipo Avisos de Valdivia, Soy de Recoleta. Pienso en grupos semipúblicos, ¿no? Si cambiaría alguna dinámica ahí con la etnografía digital, con ese tipo de población. Es una buena pregunta, porque cuando no hay algo, o sea, cuando hay algo que vincula, pero algo tan general, por ejemplo, de hecho, una vez una estudiante de hecho, yo hice una tarea, me acuerdo de una estudiante, lo que hizo en vez de, o sea, la tarea era, elijan por ejemplo, una cuenta de Twitter, ¿ya? Pública, que sea de un personaje público, ¿ya? Y, digamos, vean qué pasa, no sé, pues, en un día, ¿ya? Como observenla, etcétera. Y me acuerdo que manda un hashtag, o sea, como que ella puso un hashtag de, no sé, convención, ¿ya? Convención constituyente, por ejemplo. Y ese hashtag fue como el que vio los diferentes comentarios. Y la verdad es que eso hace difícil que se pueda como contextualizar como una etnografía digital porque no hay un grupo cohesionado respecto a eso, sino que solamente hablamos en general de un tema. Entonces creo que ahí quizás como que este ejemplo creo que como que un poco ilustra eso, porque cuando son grupos muy amplios, eh, es más difícil, o sea, claro, uno puede hablar con la persona administradora, pero puede ser que no haya una identidad común, un esfuerzo más colectivo en ese contexto. Ahora, puede ser que lo haya y quizás también puede ser interesante investigarlo en sí mismo, digamos, esta cuenta pública, pero quizás no sería etnografía digital porque también sería difícil contactar a las personas si es que son personas, ya, ok, están en Recoleta, por ejemplo, pero probablemente no van a tener un vínculo con los administradores, eso también puede ser más complejo, creo yo. Súper. Y hay otra pregunta antes de llegar a la cónsul, que tiene la mano levantada. Es una pregunta, o más bien dice una reflexión para ti sobre lo que dice Mead, sobre las diferencias epistemológicas y metodológicas entre lo que creo que las personas dicen, hacen y dicen que hacen. Y cómo la etnografía digital se inserta en ese disyuntiva, por favor. Creo que al igual que una etnografía convencional, súper buena pregunta, pero al igual que una etnografía tradicional, yo pensaría que se pueden ver esos aspectos si es que entrevistamos a los participantes, ¿ya? Podemos dar cuenta de, no sé, por ejemplo, me acuerdo leyendo o sea que creo que eso aplica más también cuando vemos Instagram, por ejemplo, ya conocemos a alguien, pero en su Instagram, por ejemplo, se muestra otra persona, ¿ya? O se romantiza, no sé, pues estuvimos en el mismo asado, pero la foto que puso del asado, súper estética, como yo me acuerdo del libro de Haynes, que hace esta comparación entre lo de Alto Hospicio con los santiaguinos, cómo usan Instagram. Entonces, los santiaguinos súper romantizando la vida cotidiana, ¿cierto? Una imagen maravillosa. Y quizás estuvimos en el mismo contexto, pero no sé, pues yo saqué otra foto a, no sé, la ensalada, qué sé yo. Entonces, como que creo que ahí es interesante ver, quizás que, claro, las personas se van desplegando de distintas formas su personalidad, digamos, de alguna forma como que uno tiene distintas como personalidades, siento yo, como presenciales y digitales. En Twitter uno muestra una cosa, por ejemplo, no sé, pues yo en Twitter, para mí Twitter es como trabajo. Ya Twitter voy a comentar y a difundir, digamos, mis trabajos. Ya en Instagram va a ser mucho más personal. Voy a tener a mis amigos, ¿cierto? Y Facebook, bueno, ya uno no lo ocupa mucho, ¿cierto? Pero de alguna forma, eso es lo interesante también, ver si uno estudia esto, ver cómo la persona también, hay diferentes identidades, como múltiples identidades, múltiples involucramientos también de los investigadores a partir de eso mismo, ¿cierto? Porque para ver esas diferencias tenemos que involucrarnos desde diferentes sitios y lugares, y en ese sentido el campo, ¿cierto? Como decía antes, como que es múltiple, ¿cierto? Se reimagina y no es solo digital.
Uy, fascinante. Yo creo que si el público, por favor, si pueden quedarse unos minutos adicionales, yo creo que está tan interesante que vamos a escuchar las preguntas de Consu y Claudia para dar unos minutos adicionales. Consu, por favor. Sí, hola a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer a Macarena por esto, súper interesante este tema. Y yo creo que a pesar de que dices que igual tiene su tiempo ya esta metodología de la etnografía digital, de todas maneras pienso que por un lado también es algo relativamente nuevo porque no es tan explorado o no se ve con tanta suficiencia. Yo cuando tuve mis clases de etnografía o métodos cualitativos, pero etnografía era como una parte muy chiquitita de esto, entonces no alcanzamos a verlo con mucha profundidad. Y en ese sentido yo creo que igual aún hay muchos desafíos al respecto. Y tomando unos puntos que también hablaste antes al responder a unas preguntas, yo creo que aún a mí me queda dando mucha vuelta el tema como de las cuestiones más éticas, como de qué es lo que tenemos que hacer para hacer las cosas bien. Y yo creo que no hay mucho acuerdo con respecto a eso. Hace muy poco, un par de días, también asistí a un seminario de antropología digital que es llevado a cabo por estudiantes y había una chica que estaba haciendo su tesis, por ejemplo, pero ahí me estaba como que yo le pregunté también por lo mismo, por los aspectos más éticos, y ella también estaba revisando grupos de Facebook y entrevistando a gente online. Y al entrevistar, obviamente, ahí hizo como todo el tema ético, pero al etnografiar a las personas en grupo, como que ahí me dijo que ella no lo encontró necesario. Pero por eso yo creo que no hay un consenso como con respecto a esas cosas. Igual de repente los grupos pueden ser muy grandes al punto que no tiene mucho sentido estar preguntándole uno a uno si no terminas nunca. Pero por otro lado, si es que tú solamente le informas al administrador, no necesariamente todos van a estar conscientes de lo que tú estás haciendo. Por el otro lado, también están como las dificultades que se homologan de la etnografía más tradicional, donde si tú te inmiscuyes en algún grupo, puede que las dinámicas estén cambiando si están conscientes de que tú estás constantemente observándolo. Entonces, quizás no es como tanto una pregunta, sino es más como una reflexión de que es nuestra tarea como cientistas sociales hoy en día para saber qué hacer con este medio que nos ayuda, pero al mismo tiempo nos recrea una realidad social totalmente distinta y que además está en continua transformación. Yo creo que eso. Bueno, y mis otras dos cositas que son un poco más pequeñas, quizás una pregunta de cómo uno puede empezar a tantear este tema como de etnografiar lo digital, especialmente con temáticas o preguntas de investigación que tienden más como al abstracto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho o me interesa demasiado el tema de las religiosidades y las espiritualidades y todo eso, que en sí encuentro, me gustaría mucho ver cómo se plasma esto en el mundo digital, porque hay cierta actividad con respecto a eso, pero de repente es muy difícil. Yo en un momento de mi vida estuve un poco metida como en grupos evangélicos, pero son sumamente inactivos y casi no hay mucha información al respecto. Eh, y bueno, y también como me pasó lo mismo, de repente uno le pregunta a gente directamente y como que no te responden o no existe mucho. A veces recaía solamente como en temas de horarios para juntarse y ya no había nada más de discusión, que igual se entiende porque son como una generación también distinta. Bueno, quizás pensar en otras formas de aproximación a eso. Y lo otro era como ya algo mucho más concreto, preguntarte sobre libros que tú recomiendes, así como autores o qué sé yo, para empezar a trabajar mucho más este tema de etnografía digital. Eso, muchas gracias. Andrew, Oiga, propongo que sigo yo de inmediatamente, gracias Consuelo, porque si no vamos a sumar y sí, nos vamos a pasar harto el tiempo. Así que bueno, primero, muchas gracias Macarena por la presentación, me pareció súper interesante, completa, incluso me hubiera gustado ver mucho más aún del trabajo de campo, ya creo, esta es una instancia en donde dialogamos harto sobre los desafíos que efectivamente se nos plantea
Y ahí me quedé con muchas ganas de saber más. Disculpa por llegar tarde porque desde que he tenido todo este semestre problemas con el link de acceso, y etcétera. Pero voy a hacer primero como una reflexión, porque aprovechando que es la última sección del año, y en ese sentido creo que me parece súper interesante justamente terminar con esto, porque al comienzo del año tuvimos una exposición sobre etnografía, ¿ya? Y en cierta medida ahí permitiría quizás responder algunas de las preguntas del chat, algunas de las preguntas de Consuelo, y también retomar algunos de los puntos que dijiste. Y en el fondo, el mundo digital es parte de nuestro hacer en el mundo, ¿cierto? Y forma parte de nuestra materialidad cotidiana y de nuestra vida, de la manera en que interactuamos cotidianamente. Y en ese sentido, no existe como un único modo de aproximarse a lo digital, y yo creo que tú lo puntualizaste bien. En un minuto tenemos una de las opciones, la que plantea Macarena, que es la opción de hacer una etnografía digital y que contrasta, por ejemplo, con la manera que vimos de Liliana de Simón a comienzo de año, donde ella trabaja desde un enfoque etnográfico y que se distingue muy bien en la medida que tú trabajas como con una comunidad, ¿cierto?, que existe, ¿ya?, que tiene una vida virtual, ¿ya?, que son este grupo movilizado, ¿ya?, en contraste, por ejemplo, con el caso de Liliana, que ella estudia un escenario, ¿ya?, la vida virtual de un escenario que es el mall, ¿ya?, y ahí ella sí trabaja, por ejemplo, siguiendo estos hashtags, ¿ya?, bien interesante. Ella trabaja siguiendo. Invito ahí para todos los interesados, nos pueden seguir en YouTube, pueden ver el seminario permanente en YouTube, ¿ya? Y por otro lado también están otras formas como la que podría decir, por ejemplo, planteaba ahí también Matías. Otra cosa es que alguien, y tú lo mencionaste, alguien puede hacer un análisis documental de un sitio, ¿ya? Y trabajarlo como un documento, como un archivo histórico casi, ¿ya? Uno puede trabajar esa forma. O por otro lado, también, y lo hemos visto también aquí en el seminario permanente, utilizar las redes sociales como una herramienta complementaria a la investigación, como una forma de levantamiento, y ahí fui yo en este caso, me autoejemplo como el que vimos el año pasado, de utilizar los videos diarios, crear cuentas de Instagram para que los participantes hicieran videos diarios de sus propias prácticas y subir ese material, ¿ya? Entonces, solo quería abrir ahí como la idea de que existe como, finalmente, en el mundo digital existen múltiples métodos posibles de utilizar y también metodologías, ¿ya? Y obviamente esto va a depender del tipo de pregunta, de la posición epistemológica del investigador, de también su manera de entender la ontología. Va a haber ahí debería haber una coherencia entre estas distintas maneras de resolverla según la opción. Y mi pregunta concreta para Macarena, después de que me extendí, perdón, era ¿cómo trabajaste el tema de la co-construcción de conocimiento y la retroalimentación con los participantes en la medida que tienen estos participantes que tienen esta realidad presencial, que está en lo virtual? ¿Cómo se trabajó? Nosotros lo vimos en el caso de Liliana de Simone, cómo ella trabajó en un tema mucho más abstracto, que trabajaba con hashtag del mall, ¿ya? Cómo ella logró resolver este desafío, y cómo lo resolviste tú, o cómo lo estás resolviendo. Sí, no, gracias. Voy a partir contigo, Claudia, porque si no se me va la idea. Pero súper interesante, o sea, como tú bien dices, es algo en construcción, y por lo tanto estamos también, todos los que estamos haciendo etnografía, probando. O sea, yo también estoy realizando etnografía desde el año pasado. O sea, el 2021 partí un poco ahí con algunos, o sea, como hablando con administradores, pero ya cuando como que me dediqué más, digamos, a la etnografía fue, digamos, a principios de este año. Entonces, también uno está aprendiendo en general, y son metodologías nuevas, y por eso mientras más trabajo haya, más podemos aprender. Por ejemplo, me interesa mucho el tema de que comentaste tú, de los hashtags. Algunos le dicen, o sea, yo tengo entendido que también algunos, o sea, para algunos la etnografía digital y la etnografía no es tan diferente, ya todo depende, me imagino, también de las formas que vamos
a utilizarla, y por eso de hecho uno de los principios claves que dice Sarah Pink, y ahí un poco le respondo un poco a Consum, con Sarah Pink y otros tienen un libro que se llama Etnografía Digital. Y en ese libro ya habla también de que uno de los aspectos claves principios claves de la etnografía es justamente la apertura, como que todo va a depender de la pregunta de investigación, y hay una multiplicidad de contextos y sitios que uno que puede observar, que puede interactuar. Y de hecho, y ahí nos encontramos con los desafíos, porque, por ejemplo, ¿en qué medida uno puede interactuar tanto cotidianamente en un Twitter? ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, y también los desafíos de los propios participantes que escogemos. Por ejemplo, y aquí voy como a contestar un poco, o a intentar contestar tu pregunta, Claudia, como esto de co-crear conocimiento. O sea, claro, lo interesante digamos, al menos de los trabajadores migrantes que yo estoy investigando, son súper conscientes y son súper críticos respecto a sus condiciones laborales. Hay mucha agencia, digamos, de por medio, muchas prácticas, pero también prácticas que quizás no denotan agencia, pero hay una crítica detrás, ¿cierto? Importante. Y por eso también nos ha permitido llegar, digamos, a que nos den entrevistas, porque si no hubiera como ese interés de poder cambiar la situación, ¿cierto? De poder en esta lucha, de alguna forma, contra las aplicaciones, muchos nos dirían que no, y es ahí el gran, digamos, el desafío, porque son trabajadores móviles, o sea, se mueven todo el día. No estar parados para ellos es una pérdida de dinero, porque aquí, bueno, no hablé mucho del estudio, ¿ya? Pero o sea, no hablé mucho como del tema en cuestión, pero en general las plataformas digitales, las personas, digamos, en Uber Eats, en Rappi, van a ganar mientras más trabajen, y de alguna forma no hay límites. Ese es el problema. Eso genera que la gente de alguna forma se autoexplote, como le digo yo. Pero claro, no hay regulación, digamos, porque al ser vistos como emprendedores, ¿cierto? O contratistas independientes, se desligan, digamos, de beneficios sociales, servicios sociales, digamos, y del riesgo que deberían asumir las empresas. ¿Ya? Entonces, todos los riesgos los asume el trabajador. Entonces, entendiendo eso, por lo menos este grupo ha sido súper difícil. O sea, a mí me ha costado mucho, las entrevistas que tuvimos nos costaron mucho conseguir también, pero fue a partir de este ánimo por un poco apelar a que, oye, ¿sabes qué? Esto es importante visibilizarlo. Yo puedo aportarte un poco, digamos, a que juntos, sí, en esta entrevista, ¿cierto? En que tú me cuentes cómo son estas formas, etcétera, podamos de alguna forma visibilizar esto, pero también pasa, siendo súper honesta, que es difícil a veces la participación completa, o sea, como esto de que ellos den tiempo, por ejemplo, para hacer un taller, ¿ya? Para reflexionar sobre eso, mucho más a fondo, por ejemplo, es súper difícil. Más difícil todavía si es que en verdad uno también como investigador no tiene dinero o puede contar con muy poco dinero para ofrecer a cambio, porque por lo mismo ANID, etcétera, como que te señalan, por ejemplo, que uno no debería dar nada a cambio en el marco de una investigación, ¿cierto? Idealmente. Entonces, hacerle, o sea, como de alguna forma, es una pérdida de tiempo. Por ejemplo, muchas entrevistas las hicimos por Zoom, ¿ya? Especialmente en pandemia, por ejemplo, muchas entrevistas fueron por Zoom y era la forma también de comunicarnos, o mientras ellos estaban como esperando un pedido y se acababa la conexión y la entrevista, cuando le llegaba el pedido después volvíamos a conectarse. Entonces, la forma también, o sea, es interesante también cómo tenemos que nosotros adaptarnos a esos mundos, ¿cierto? Y por eso a mí me hizo mucho sentido esto de explorarlo como una etnografía digital, porque al principio fueron puras entrevistas. Cuando partí trabajando en el marco de un proyecto mucho más grande, multinacional, que es Fair Work, ¿ya? Que evalúa las condiciones laborales de todos los trabajos de reparto en muchos países del mundo, partió como con un sentido mucho más de política pública, un poco de denunciar cuánto puntaje tenían en las condiciones laborales. De hecho, en ese año las plataformas tenían el puntaje máximo de 10, tuvieron 2, fue 2.
y era Corner Shop, que ya sabemos que ya no existe. Y el resto tenía o 1 punto o 0 puntos de 10. Entonces, así de malas eran las condiciones laborales. Entonces, yo creo que en ese contexto, creo que al menos depende de los participantes los que estamos, digamos, o sea, dirigiéndonos. Y eso es difícil a veces porque, y yo lo aprendí mucho también en mi propia etnografía tradicional que hice antes, como de que igual uno está pidiéndole tiempo a la otra persona, y en qué medida también estamos desarrollando un poco de este activismo académico, aunque no lo queramos, y es necesario reflexionar sobre eso y, claro, tratar de encontrar formas de sortear eso, pero es difícil cuando uno estudia personas que están en condiciones un poco más vulnerables en términos de trabajo, en que digamos, el tiempo es dinero, ¿cierto? Y en ese sentido se hace más difícil. Más todavía pedirles algo, por ejemplo, típico también es como yo creo que el tema cuando trabajamos, que tú bien conoces, Claudia, como métodos más innovadores, ¿cierto? Vanguardistas, suena súper bonito para nosotros, pero a veces, ¿qué pasa con el otro un poco? Como el otro va a tener el tiempo para hacer un diario fotográfico y comentarnos de esto, como, sí, algunos sí, si uno estudia la LIT, feliz, probablemente van a tener más tiempo. No si estudiamos ciertos grupos. Entonces yo creo que ahí está como el dilema. Y obviamente no sé si puedo responder a eso tanto, pero porque es muy compleja tu pregunta, pero de alguna forma yo creo que está todo en construcción, yo también, en este contexto. Y yo creo que es muy bueno también mantenernos humildes cuando probamos y estamos aplicando métodos innovadores al menos, porque estamos tomando un riesgo también y estamos aprendiendo en el proceso. Sí, yo creo que me encantaron tus reflexiones. Yo creo, de hecho, incluso quizás deberíamos pensar después como una versión futura del seminario permanente, quizás versión presencial, con todos los elementos de investigadores que hemos tenido como eh, experiencias con lo digital y todos los desafíos que eso es. Por ejemplo, lo mismo, este tema te lo planteé porque justamente salió también el tema en el trabajo de Liliana, de Simone, y ellas organizaron como una alternativa como para poder retroalimentar, pero porque en el fondo el tema de la interpretación para ellos era aún mucho más difícil con esta cuestión de cómo interpretar el hashtag. Tú tienes esta otra contracara de poder Sí. trabajar con ellos, pero ¿qué pasa cuando uno está trabajando con algo en ese nivel? ¿Ya? Y cómo se retroalimenta y cómo se interpreta que ese hashtag, qué es lo que está queriendo decir eso que se está posteando. Entonces, ahí en ella era mucho más difícil esa lectura, ¿ya? Así que... Ah, No, y con respecto a las formas de retroalimentación, yo estoy todavía aquí, todavía estoy haciendo la investigación, así que todavía estoy intentando ver formas también, ¿cierto? ya. Pero yo creo que va por el lado más activista, porque como tiene que ver con formas de resistencia, quizás como un poco de visibilizar, de generar instancias en que estén en estas instancias digamos, los líderes, digamos, de estas cuentas, ¿cierto? Los administradores y los que lideran también estas protestas. Sí, sería... voy a... no sé si tienes también un Instagram, de repente te lo podrías poner ahí para difundir un Instagram del proyecto, quizás también para poder... porque ahí me lo podrías seguir y ver cómo son noticias, esas Qué cosas. buena idea. No tengo un Instagram del proyecto. Sí, nosotros tenemos uno, en el fondo de veganismo tenemos uno, pero es una buena idea que uno puede seguir y seguir las noticias y ayuda como a retroalimentación con la comunidad. Pero yo creo que veo, Macarena, que nos podríamos extender las dos hablando infinito. Andrew, vamos, así que bueno, primero agradecerte y yo creo que un aplauso nuevamente a todo tu presentación. Me imagino que todo el mundo está con el mismo espíritu. Ahí Alexis también ahí poniendo su aplauso. Y si quieres, Andrew, tú estabas diciendo, ahí también Álvaro y varios, mira, Matías, Emilia, Rodrigo, están aplaudiendo, así que muy buena recepción a tu trabajo. Y Andrew, entonces, bueno, nuestras palabras de cierre este año. ¿Quieres decir algo tú o me lanzo yo Me, a Cristina? me preocupa que las preguntas de Consu no quedaron
Sí. contestadas. Si podríamos dedicar un par de minutos, Macarena, y luego las De hecho, despedidas. tienes toda la razón. De hecho, la parte de ética, de alguna forma, es interesante porque justamente hay autores que también plantean de que como la etnografía digital es algo que también está en construcción, muchos hablan como les comentaba antes, de las éticas negociadas. O sea, va a depender también de nosotros y en qué medida vamos, digamos, delimitando nuestro trabajo en torno a criterios éticos. Ya existen, por ejemplo, si quieren, bueno, en el British Sociological Association hay un manual de ética para, digamos, investigar lo digital, ya para el ámbito digital. Entonces creo que eso es súper bueno como considerarlo. Y por otra parte, hay unos autores que hablan de que en verdad lo más importante siempre es la transparencia, o sea, revelar la identidad, ¿ya? Cuando estamos observando estos sitios, y el tema de la confidencialidad, ¿cierto? Igual resguardarla. Segundo, la reflexividad, ¿ya? O sea, lo que les decía, un poco como también pensar o sea, en la posición que nosotros como investigadores estamos ocupando en ese espacio, ¿cierto? Cómo eso va a moldear también la producción de conocimiento que se genera en ese contexto. Y también, tercero, la sensibilidad, que en general esto se aplica también si lo piensan, se aplica perfecto también a investigaciones fuera de línea, ¿ya? Pero digamos, en línea también es muy importante tener estos tres aspectos muy presentes. La reflexividad justamente que tiene que ver con la pregunta de Bernardo, ¿cierto? Como independiente de que sea en línea, nosotros también, digamos, tenemos, no es que seamos una persona distinta online, sino que también tenemos, o sea, la corporalidad y la materialidad que habla Pink de alguna forma también se transfiere, ¿cierto? Cuando hablamos de nosotros, y por lo tanto también hay que ser reflexivos respecto a nuestra posición. Y la sensibilidad, obviamente, porque es importante entender el contexto de las comunidades que estamos estudiando. En mi caso, por ejemplo, aún más, por ejemplo, entender que bueno, el tiempo es dinero, ¿cierto? Que digamos, es importante considerar que ellos igual están dando parte de su tiempo al responder una pregunta, tampoco hay que como estar tanto como acechándolos, como dicen, y en ese sentido respetar y ser sensibles a esos aspectos. Por ejemplo, lo que ocurrió, digamos, durante mi investigación, muerte de participantes, o sea, es muy fuerte, yo no me lo esperaba nunca, me había pasado esto, y teniendo, no sé, cuántos, bueno, que en total, no sé si contarlos, porque lo he venido estudiando hace harto tiempo, pero por ejemplo, si lo llego a sumar, van a ser no sé, 45, 50 personas, y de esas tres es mucho. Y uno se lo encuentra en las redes sociales. Entonces también sensibilidad también para los investigadores también, ¿cierto? Como cómo lidiamos en esos contextos. Es muy fuerte. Y ahí en ese caso, por ejemplo, lo que hicimos también fue un poco apoyar a los amigos que estaban en esos puntos de encuentro y conversar con ellos cuando fue este tema, digamos, independiente de la investigación, ¿ya? Como que no era ir digamos, a recabar información, sino más bien como apoyando, porque hace nada habíamos estado con esa persona, digamos, compartiendo. Entonces, creo que ahí es súper importante cómo lo tomamos. Y no sé si ahí respondí tu pregunta, pero lo del libro sí lo respondí, y no sé si quedaba algo más. Yo creo que no. Ya. Excelente. Muy bien. Bueno, queremos darte las muchas gracias, Macarena, por tu participación, y por comenzar este diálogo sobre etnografía digital. Y como dijo Claudia, yo creo que vamos a tener que intencionar alguna otra instancia para unir las otras presentaciones que hubo este año. Lo bueno es que esto es un seminario permanente de método cualitativo, así que por cualquier sea el vía que ustedes recibieron este link a esta sesión, esperamos que sigan esa misma
esa misma información porque desde marzo estaremos iniciando una nueva jornada de presentaciones para nutrirnos más. Si hay alguien que tiene interés en presentar en esa instancia donde tiene una reflexión desde sus investigaciones sobre algún asunto relacionado con investigación cualitativa, por favor, que se contacten con Claudia y conmigo y estaremos muy interesados de coordinar eso. Así que también dar las gracias a todas las personas que se conectaron hoy día y que tienen muy feliz fin de año. Muchas Sí, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, como le decía Andrew, nos vamos a ver, esperemos que nos manden ahí si alguien está interesado en presentar, nosotros felices. Tenemos que, todavía no hemos definido el calendario del próximo año, ya tengo ahí, efectivamente algunas personas que ya se nos han contactado de interesados e interesadas en participar. Probablemente vamos a seguir yo creo que una pequeña adaptación horaria posiblemente porque la universidad aquí cambió los horarios y nosotros también en el instituto tenemos ahora por fin una sala híbrida, así que quizás, no sé, ahí tenemos que conversarlo con Andrew, pero, pero yo creo que quizás porque hay gente que también me ha planteado lo bonito que sería que tuviéramos una instancia también presencial y ahora que tenemos esa tecnología, quizás el próximo año tenemos novedades en la materia, ¿ya? Así que ahí las vamos a estar informando por las redes del instituto y por supuesto esperamos también verlos en la próxima sesión en marzo. Muchas gracias. Adiós. Gracias por todo. Sharon, que esté muy bien.